Estén interesados los encuentran fácilmente. Los desencarnados también los estudiamos. Voy a leer lo que este erudito escribió sobre el periespíritu. En la introducción, en el intenso, tenemos un resumen de la doctrina de los espíritus, el liamme o periespíritu, que es unicuerpo y espiritista, una especie de envoltura material. La muerte es la destrucción de la envoltura más densa. El espíritu retiene la segunda, que constituye un cuerpo etéreo para él. El profesor hizo una pausa y volvió a explicar. En este mismo libro, en el capítulo 2, Encarnación de los Espíritus, tenemos una hermosa explicación. Leeré la pregunta 134. ¿Qué es un alma? Respuesta, un espíritu encarnado. En la pregunta 134, ¿qué es el alma antes de unirse al cuerpo? Respuesta, espíritu. Continuemos. En la pregunta 134, ¿qué almas y espíritus son, por lo tanto, una misma cosa? Respuesta, sí. Las almas no son más que espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y luego se viste temporalmente de mi riqueza carnal para purificarse e iluminarse. En la pregunta 135, ¿hay algo en el hombre además del alma y el cuerpo? Respuesta, el lamen que une el alma y el cuerpo. En la pregunta 135, ¿cuál es la naturaleza de este lamen? Respuesta, semimaterial significa el punto intermedio entre la naturaleza del espíritu y la del cuerpo. El hombre está, pues, formado por tres partes esenciales. Primero, el cuerpo, el ser material, similar al de los animales y animado por el mismo principio vital. En segundo lugar, el alma, el espíritu encarnado, cuya morada es el cuerpo. En tercer lugar, el periespíritu, el principio intermedio, una sustancia semimaterial que sirve como la primera envoltura del espíritu y une el alma al cuerpo. Estos son la semilla, el tallo y la cáscara de una fruta. La lectura les hizo comprender. Janilson ya no tenía dudas y planeó estudiar las obras de Allan Kardec. Comenzó a interesarse por el aprendizaje. En cuanto al trabajo, sabía y sentía que tendría que ser útil en la situación en la que se encontraba. Se esforzó e intentó completar las tareas que se le asignaron. Pensó, trabajando aprenderé a amar el trabajo. Necesito amar el trabajo. Escribió en una hoja de papel lo que había escuchado de un conferenciante y dejó la hoja sobre la mesa cerca de su cama. A veces la recogía y la releía. La ley del trabajo impulsa el progreso. No hay descanso para los desencarnados. Aquí, en el mundo espiritual, hay mucho que hacer. No existe eso de quedarse sentado sin hacer nada. La ociosidad es mala, tanto en el plano físico como en el espiritual. Janilson continuó asistiendo a clases, eligiendo libros para leer. Le encantaba cuando el coro infantil de una comunidad venía a ofrecerles agradables conciertos. La buena música es terapéutica, era un placer escucharlos. También asistía a las conferencias de los visitantes. Lo bueno para Janilson era que nadie en ese puesto de socorro lo conocía cuando estaba encarnado. Así que ya no oía preguntas sobre quién lo había matado, ni le recordaban lo irresponsable que había sido. Siguió esforzándose por disfrutar del trabajo. En una clase, Marilda se lamentó, estoy profundamente triste. Estoy muy agradecida con esta casa y sus residentes, que me han ayudado y siguen ayudándome tanto, pero reconozco que desperdicié la oportunidad de mi encarnación. Solo recuerdo esta última. Quizás desperdicié otras. Estoy triste. ¿Sientes remordimiento o arrepentimiento?, preguntó Laurita. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, preguntó Geraldo con interés. Miraron a la profesora que estaba a punto de responder, pero Laurita ofreció su opinión. El remordimiento es un infierno para quienes lo sienten. El remordimiento, explicó la profesora, debe ser uno de los sentimientos más devastadores. Conozco a muchos seres incorpóreos que, al sentir remordimiento, se perturban, se desequilibran, lo que les lleva a experimentar un profundo sufrimiento. Sin embargo, el remordimiento es un sentimiento que puede llevar al arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a pedir perdón, a comprender que uno se equivocó,
a tomar la decisión de no volver a cometer el mismo error y a prepararse para enmendar el mal. Sin embargo, arrepentirse y pedir perdón no eliminan la culpa ni la necesidad de reparación. Hay que intentar enmendar el daño siendo útil. Dios misericordioso nos da oportunidades para enmendar nuestros errores, porque el espíritu culpable no puede avanzar hacia el progreso sin antes enmendarlo. El propósito de estar aquí en el planeta Tierra es nuestra renovación. Aprender, mejorar mediante el trabajo, amar a todos. Sin duda, este debería ser nuestro objetivo. ¿Reparar es hacer el bien a quienes nos han hecho daño?, preguntó Laurita. Sí, explicó el profesor, debemos hacer el bien a quienes nos han hecho daño, pero priorizar hacer el bien a quienes hemos perjudicado. Haz el bien a todos. Al hacerlo, nos hacemos el bien a nosotros mismos. Perdí el tiempo, concluyó Marilda con pesar. Viví 63 años encarnada y no hice nada bueno. Tampoco hice nada malo. Siento que dejé pasar el tiempo y no regresa. ¿Qué dejé de hacer? El tiempo, explicó el profesor, es valioso en la vida. Sin embargo, el tiempo sin actividad es una indiferencia hacia las leyes divinas. El tiempo es la sucesión de eventos, es la medida de esos eventos. Cuando aprovechamos el tiempo, renovamos nuestras vidas. No retrocedemos en el tiempo. El tiempo es lo que creamos. Te lo diré, dijo Marilda, porque siento que la bendición del tiempo ha pasado y no he hecho nada bueno que me haya quedado desde que morí. Mi abuelo paterno era muy religioso, espiritista. Ninguno de sus 5 hijos lo siguió. Leían algunos libros y a veces asistían a conferencias. Yo tampoco seguía a mi abuelo. Tenía mediumnidad, pero no la quería. Lo rechacé, y casi en secreto, cuando estaba en gran necesidad, atormentada, recibía un pase de sanación. Me avergonzaba del espiritismo y de la iglesia. Decía ser católica, pero en realidad no era religiosa. Me casé, tuve 2 hijos y fui una esposa razonable y una buena madre. Pasó el tiempo, nutrí mi cuerpo y lo cuidé, pero no alimenté mi espíritu. Conclusión, no hice nada malo ni bueno. Hice caridad. Regalé algo de ropa vieja y di limosna. Enfermé, fallecí y me quedé encerrada en mí misma. Mi esposo, poco después de mi muerte, se echó novia. Comprendí que había muerto. Lo escuché de mi esposo, hijos, amigos y vecinos. Fue entonces cuando recordé a mi abuelo y fui al centro espiritista, pedí ayuda, la recibí y vine aquí. Viví durante años en un cuerpo físico y no hice nada útil para mí ni para los demás. No hice nada ni recibí nada. Desperdicié la oportunidad encarnada. Podría haber seguido una religión, haber sido verdaderamente religioso, haber hecho el bien, haber ayudado a la gente. Si hubiera trabajado con mi mediumnidad, habría aprendido mucho y, al desencarnar, no me habría quedado vagando, entiendo. Lo dijiste, Geraldo. Yo también lo siento, e incluso me duele no haber aprovechado mi encarnación para crecer espiritualmente. Solo quería ser servido. Nada a lo que servir. Un sirviente inútil. Así me siento. Tampoco hice nada malo. Pero el arrepentimiento no es solo por las cosas malas, sino también por no haber hecho el bien. Quienes pueden hacer el bien y no lo hacen se endeudan. Estas deudas se registran, y sufrimos por ellas. Hice algunas obras de caridad, pero en realidad no hice el bien que debía. Y quienes no hicieron el bien se abstienen de hacerlo. Siento este vacío.